Seguimos en UPA Noticias, siempre en vivo, son las 5:30 a través de la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. El día 10 de octubre se conmemora en el país Día Nacional de la Obstetricia. En este marco vamos a conversar la tarde de hoy con una docente egresada de las aulas de la Universidad Privada Antonio Borrego, hoy ejerciendo la docencia en la Escuela de Obstetricia. Además, trabaja en el Centro de Salud del Bosque. Me refiero a la obstetra Raquel Bendezú, para dialogar sobre los riesgos que afrontan o pueden afrontar las gestantes en estos tiempos de pandemia por la COVID-19 y qué importantes son los cuidados para las futuras madres de familia. ¿Cómo está, profesora Raquel Bendezú? Bienvenida a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar en esta tarde con ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y convérsenos sobre su experiencia. Usted, sabemos que labora en el Centro de Salud, en el Bosque, y pese a no ser un centro COVID, han ustedes atendido en atención primaria a madres gestantes y luego han sido derivadas a otros establecimientos. Coméntenos cómo ha sido esta experiencia de madres, cómo ha impactado en la gestante la pandemia, profesora Raquel Bendezú. Ok, bien, como usted mencionaba, nuestras gestantes, bueno, en todo lugar, no solamente en la jurisdicción de Trujillo, en la jurisdicción del Centro de Salud Materno Infantil El Bosque, han sido también expuestas, ¿no?, al riesgo de COVID, como toda la población en general, ¿no? Por lo tanto, se ha tenido que trabajar arduamente como obstetras, dándole los consejos necesarios para que ellas tengan todas las medidas de prevención contra el COVID, ¿verdad? Y que sea el menor posible impacto con nuestras gestantes adquiriendo esta enfermedad. Sin embargo, como ya hemos visto, los casos fueron aumentando, hubieron gestantes infectadas que han tenido que llegar a los establecimientos. En este caso, nuestro establecimiento es un centro de salud materno-infantil, atendemos partos, pero como Trujillo se organizó, el ministerio se organizó, el gobierno regional se organizó, la gerencia se organizó y se distribuyó, se hizo un flujo diferencial, ¿no?, para que todo lo que eran partos con COVID fueran atendidos en el Centro de Salud Sagrado Corazón y las pacientes sin COVID fueran atendidos en la maternidad, como por ejemplo El Bosque. Y sí se ha visto, pues, llegar pacientes, detectarse la enfermedad, tener que ser derivadas a los lugares correspondientes y de ser una enfermedad severa, tener que llegar de repente al hospital regional o en caso fue a mucha necesidad llegar al Belén, ¿no? Porque el hospital regional fue el hospital seleccionado también para COVID, ¿no? Entonces, en esos momentos, en esas circunstancias, hemos tenido que estar dándole siempre el apoyo, la orientación necesaria, porque existe siempre el temor de la población, ¿no?, frente a esto. Yo creo que como todos, ¿no?, fue un impacto para todos. Bien, ahora, en los últimos meses se ha informado autoridades de la Gerencia de Salud que han disminuido los casos significativamente de contagios y también, gracias a Dios, el número de personas fallecidas por la COVID-19. En el caso de las gestantes, ¿cómo se mantiene las estadísticas o aproximaciones o casos de madres? ¿Ha disminuido también significativamente, profesora? Sí, la disminución ha sido total, ¿no? Haya disminuido el número de gestantes e inclusive, ¿no?, en algunos establecimientos COVID también ya han ido llegando gestantes sin COVID porque, o sea, el número ha ido disminuyendo, gracias a Dios, ¿no?, con todas las medidas que se han venido dando, tanto la doble mascarilla, el protector facial, el lavado de manos, la vacunación, el poder estar siempre con el distanciamiento social, una adecuada higiene respiratoria, todo lo que ya hemos visto en las noticias que han tenido que ser abordadas desde todo el equipo multidisciplinario, comandados desde el Ministerio de Salud, han tenido que ir, gracias a Dios, han ido disminuyendo, ¿no? Sin embargo, seguimos todavía y ahora estamos atentos y alerta, ¿no?, por la posible tercera ola que siempre se está voceando, ¿no? Y eso significa que no debemos bajar la guardia, que tenemos que seguir cuidándonos. Así es. Hay un sector también, profesora, de la población
que por diferentes factores, entre ellos religiosos y otros, repito, que se resisten a participar de los procesos de inmunización contra la COVID-19. En las gestantes, ¿cómo ustedes han podido sensibilizar a ellas para que puedan recibir sus 2 dosis y estar protegidas? Bien, felizmente la mayoría de nuestras gestantes han accedido a acudir a sus vacunas, ¿no? Son muy pocos los casos en los cuales se han negado. Se les ha tenido que explicar que durante el embarazo las defensas de una mujer disminuyen, por lo tanto la inmunidad no es la misma. Y si le da el COVID, mucho más, le da de forma severa, es más posible que llegue a UCI y que tenga una muerte materna, ¿no? Entonces, para evitar estos riesgos, porque el COVID no solamente va a atacar problemas respiratorios, y de repente las pacientes tienen algunas otras comorbilidades y estas van a salir en ese momento a la luz y van a ser más vulnerables frente a este problema. Entonces, ellas han ido entendiendo la necesidad de vacunarse por el bien de ellas y también, pues, ¿no?, de sus futuros bebés, ¿no? Entonces, han acudido, hemos seguido sensibilizando y están vacunándose poco a poco, conforme van aperturando, ¿no?, los días de dosis, están acudiendo para colocarse. Al inicio estuvimos vacunando a las mujeres a partir de las 28 semanas, pero luego ya en septiembre se empezó a difundir más que ya el ministerio había sacado un protocolo para iniciarse después de las 12 semanas, ¿no? Entonces ya se está vacunando a las gestantes aún desde periodos más tempranos del embarazo. Muy bien, eso es importante, sobre todo esa campaña de sensibilización y poder informar a la población, en especial a este grupo vulnerable de las gestantes, de vacunarse. Actualmente hay todas unas diferentes estrategias en el país para, incluso lo ha anunciado el gobernador, que se va a ir de casa por casa, casa en casa, para tratar de minorar esa brecha de todavía algunos grupos etarios que se resisten a vacunarse. Profesora Bendezú, el día 10, el domingo, en el Perú se conmemora el Día Nacional de la Obstetricia. En ese contexto, ustedes cumplen un rol muy importante en contribuir a la salud de ese binomio madre-niño. ¿Cómo en los últimos tiempos se ha incrementado la necesidad de tener mayor número de obstetras en el país, considerando pues que en los lugares más recónditos de nuestra patria no hay médicos, pero siempre hay una obstetriz que está atenta a los cuidados de la familia y especialmente de la mujer y del niño? Así es. Bueno, como usted menciona, el 10 de octubre es el Día Nacional de la Obstetra. La obstetra es parte del equipo multidisciplinario que atendemos toda la salud de nuestra población. En el caso nuestro vemos principalmente lo que es la estrategia de salud sexual y reproductiva, y ha sido un servicio que no ha podido parar durante la pandemia, que se ha tenido que atender porque dentro de nuestra estrategia tenemos el programa materno-perinatal, que incluye lo que es el embarazo, parto, puerperio, así que hemos tenido que seguir atendiendo. Y no solamente velar porque nuestras pacientes no se contagien del COVID, ¿no?, o buscar la prevención contra el COVID, sino también que aseguren el autocuidado de su salud, acudan a sus controles prenatales. Y poco a poco se ha ido aumentando otra vez los servicios, porque al inicio hemos estado con las emergencias principalmente, y hemos ido los partos, la atención prenatal, se ha ido uniendo ahora de nuevo la planificación familiar, la prevención de cáncer ginecológico, la prevención de infección de transmisión sexual, porque son puntos que no se pueden dejar de atender. Nuestra población tiene necesidad. Sabemos que el 10 de octubre de 1826, el presidente de aquel entonces, ¿no?, a cargo de la obstetra francesa Benita Paulina Quedel, crearon, ¿no?, la Casa de la Maternidad y la Escuela de Partos. A partir de ahí se empezó a formar mujeres y personas, ¿no?, porque ahora somos mujeres y hombres, varones también, para fortalecer justo lo que era la atención a este binomio, al embarazo, al parto, al puerperio, poder mejorar esa calidad de la atención. Y como obstetras, pues hemos ido creciendo cada día más, ¿no? Y seguimos atendiendo a nuestra población en todo, sobre todo en la estrategia de salud sexual y reproductiva, que es nuestra área, pero también vemos
A veces tenemos asignados algunos sectores en el área, sobre todo el primer nivel, donde se trabaja con familias, ¿no? Motivándoles a que cada uno de ellos puedan recibir los cuidados integrales que tienen que recibir según su etapa de vida, ¿no? Como un nexo con la comunidad, igual que el resto del personal de salud, ¿no? Que trabajamos también con nuestras familias. Y nosotros Finalmente, como escuela sí. profesional vamos a celebrar, disculpe que le corté, el 11 de octubre a las 6 de la tarde vamos a estar celebrando como escuela la conmemoración del Día Nacional del Obstetra. Qué bien, y merecido el reconocimiento. Y desde UPAO Noticias, nuestro abrazo fraterno a todas las docentes, egresadas y estudiantes de obstetricia de la Universidad Privada Antonio Borrego, esta carrera que se inició desde el año 1990 en el campus universitario. Y para culminar, profesora Raquel Bendezú, algunas recomendaciones que siempre son importantes para las gestantes en respecto a la alimentación. ¿Qué le diría usted a las gestantes que hoy están escuchando el programa? ¿Cómo mejorar su alimentación? Porque ellas tienen que saber que llevan pues en su vientre a otra vida y también tienen que alimentarse pensando en su bebé, en el niño que está creciendo en su vientre materno. Así es, justo tomando en cuenta las últimas palabras que mencionó, siempre cuando damos las consejerías a nuestros pacientes, les hacemos recordar que lo que ella se alimenta está alimentando al bebé. Y muchas veces las gestantes consumen a veces alimentos que no son los más adecuados, pensando en algunas de esos gustos que se generan en el embarazo. Sin embargo, les tenemos que hacer recordar que en base a lo que se alimenten, alimentan al bebé. Entonces, si el bebé estuviera nacido, estuviera ya con la oportunidad de comer, ¿qué le darían? Le daríamos sus verduritas, su papilla de esto, su frutita. Es lo mismo que tiene que seguir comiendo en el embarazo, porque el bebé está recibiendo todo eso. Entonces, lo que le recomendamos siempre a nuestras pacientes es el consumo adecuado de verduras, de frutas, una comida un poco más balanceada, comer su pescadito, comer su pollito, el cuy que se ve en nuestro país, que tiene rico en muy nutritivo, ¿verdad? El cuy. Muy nutritivo, así es. Tenemos como país una riqueza tan grande, ¿no? Que tenemos chocho, tenemos tantos alimentos que nos pueden servir para que ellas fortalezcan su sistema inmunológico también al estar bien alimentadas y por supuesto su consumo de sus vitaminas que siempre se les indica, el hierro, el ácido fólico, el calcio, el consumo de la vitamina C, ¿no? Una rica naranjadita, etcétera, que ayudan a subir este sistema inmunológico y estar preparados, ¿no? Con nuestras defensas fortalecidas frente a cualquier enfermedad y también para un embarazo más saludable y un buen término, pues, ¿no? Un bebé que no solamente esté gordito, sino que esté fortalecido por una buena alimentación de su mamá. Muy bien, muy amable, profesora Raquel Bendezú, obstetra, egresada de la Universidad Privada Antonio Borrego, hoy docente, estuvo compartiendo en UPAO Noticias importantes recomendaciones y haciendo un análisis de los cuidados que deben de tener las gestantes en estos tiempos de pandemia e importante también que acudan para vacunarse y estar protegidas contra la COVID-19. Muy amable, profesora Raquel Bendezú, un abrazo anticipado por el 10 de octubre que celebramos en el Perú el Día de la Obstetricia Peruana. Gracias, buenas tardes. Y aprovechando, saludar a todas las colegas que van a cumplir el 10 de octubre, este día, ¿no? Que lo vamos a conmemorar. Muchas gracias por la invitación. Dios les bendiga. Igualmente a usted, profesora, gracias. Vamos a una pausa, 5:44. Regresamos con más información en UPAO Noticias.